Hola, buenos días a todos. Buenos días a los que vais llegando. Vamos a esperar unos minutos porque todavía quedan 3 minutos para la hora programada para el comienzo del webinar y empezaremos con el mismo. ¿Tienes problemas para oírme? ¿Tengo conectado bien? Bueno, mi micrófono sí que me detecta. No sé si Juanjo tiene problemas para oírme o me escucha perfectamente. Vamos a comprobar a ver si es un problema mío o, o es de tu equipo, de tu configuración. Vale. Juanjo, ¿me oye bien? Vale, pues entonces, Babak, tienes que mirar a ver la configuración. A ver qué te pasa. Vale. De todas formas, esta sesión va a quedar grabada. Va a quedar grabada y se os pasará el enlace a los que os habéis apuntado al webinar, por si hubierais tenido algún problema durante la misma. Siempre, evidentemente, es interesante que podáis participar, que podéis hacer preguntas, un poco de eco. Vale. Vale.
Bueno, pues vamos a comenzar con el webinar de hoy que, sabéis, versa o trata sobre cómo marcar precios en base a la información de costes. Lo primero que voy a hacer es presentarme, soy Beatriz Chagoyen, soy experta en analítica de costes y yo lo que hago es ayudar a las empresas a calcular el coste de sus productos o servicios y ayudarles a saber trabajar esa información para una posterior analítica de costes que les lleve a tomar decisiones que evidentemente les ayuden a incrementar beneficios o minimizar pérdidas, ¿vale? Siempre un asesoramiento, un acompañamiento para que puedan interpretar la información de costes de cara a maximizar sus decisiones empresariales. Este webinar se desarrolla en la plataforma Zoom, como sabéis, supongo que ya la conoceréis. Tenéis un chat habilitado en el cual me podéis hacer todas las preguntas que queráis y, por supuesto, la sesión, como os he comentado, va a quedar grabada para después compartirla con todos vosotros. Este webinar, que trata sobre cómo marcar precios, digamos que es el primero que se encuadraría dentro de los monográficos que van a versar sobre el sistema de costes variables. Ya vamos a ver por qué, ¿vale? Pero para no dilucidarme, para no retrasarme más, vamos a empezar con la presentación. Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Vamos. Vale. Bueno, lo primero de todo, ¿en qué partes va a consistir este webinar? Lo importante a la hora de saber marcar precios es, lo primero de todo, saber qué costes tenemos que usar. ¿Por qué? Las empresas soléis querer imputar todos los costes que conforman el proceso productivo para calcular el coste de vuestros productos o servicios, porque consideráis que de no tener en cuenta todos estos costes vais a perder información valiosa de cara a marcar ese precio, ¿vale? Si me dejo algún coste, si no incluyo todos los costes, yo no voy a poder después marcar el margen adecuado. Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar un aspecto esencial en la contabilidad de costes, como es que qué costes debo usar. Es decir, ¿debo tener en cuenta todos los costes, como queréis las empresas y autónomos en general, o solo debo tener en cuenta una parte de ellos? Y luego veremos también aspectos básicos, como una vez que yo tengo calculado el coste, cómo debo marcar el margen, cómo debo definir el margen, o más bien cómo, teniendo claro qué margen quiero yo imputar, cómo calcular el precio a marcar. Y también veremos cómo afecta nuestra capacidad operativa, la disponibilidad que tenemos de nuestros recursos para poder marcar esos precios, ¿no? Cómo nos van a influir en las ganancias que podemos o no tener. Lo primero de todo, basándonos en este aspecto esencial que os he comentado, ¿qué costes debemos tener en cuenta para calcular el coste de nuestros productos y así marcar el precio? La pregunta sería, ¿debo tener en cuenta todos los costes que yo tengo en la empresa para hacerlo? Bien, pues la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría nos dice que no, que el sistema de costes a usar para calcular el coste de nuestros productos o servicios es el sistema de costes variable. ¿Qué es eso del sistema de costes variable? ¿Cómo es posible que existan distintas formas de calcular el coste de nuestros productos o servicios? El sistema de costes variable lo que nos dice es que tenemos que tener en cuenta solo los costes variables para calcular el coste de nuestros productos o servicios. Y los costes fijos los llevamos, se cuentan aparte, se tienen en cuenta aparte para una analítica de costes posterior. Ya lo veremos. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda marcar el precio de mis productos teniendo en cuenta solo una parte de los costes que tengo? Bien, pues porque se ha demostrado que esperad que llegan más. Se ha demostrado que este sistema de costes es el más eficaz de cara a la toma de decisiones. De cara a esta toma de decisiones que es la de marcar los precios de mis productos y servicios. Lo vamos a ver con ejemplos, para que lo veáis de una forma clarificadora, porque os tiene que dar la seguridad para tomar esas decisiones. No vais a usar una herramienta, ni vais a basaros en lo que os estoy diciendo, si no vais a estar convencidos de que esto es así.
Entonces, lo primero, ¿hay distintas formas de calcular el coste de nuestros productos o servicios? Sí. Cada una de ellas se llama sistema de costes. ¿Cuál es el sistema de costes? Por lo tanto, es decir, ¿cuál es la forma que tenemos que tener de calcular el coste de nuestros productos o servicios para marcar precios? El sistema de costes variable, que nos va a dar como rentabilidad el margen bruto. Y esto, que se me ha quedado parado. ¿Y esto por qué es así? Bien, como os he dicho, la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría tiene estudiado, tiene definidos qué sistemas de costes, a ver, qué sistemas de costes son los más adecuados para cada una de las decisiones empresariales que queremos adoptar. En este caso, el sistema de costes variable o direct costing, que es aquel que tiene en cuenta solo los costes variables para calcular el coste de nuestros productos o servicios, sirve para todas estas decisiones y se ha demostrado que es el más eficaz de cara a ellas. La primera y más importante, las decisiones de producción. Es decir, oye, ¿sigo fabricando u ofreciendo un producto o un servicio? ¿Sí o no? ¿Sigo trabajando con un cliente? ¿Sí o no? ¿O con una familia de servicios? Para tomar todas estas decisiones nos tendremos que basar en el sistema de costes variables, es decir, debemos comparar el precio que marcamos con el coste de nuestros productos o servicios calculado por este sistema de costes, es decir, teniendo en cuenta solo los costes variables. También nos va a servir para mejorar, incrementar nuestros beneficios con el programa de ventas que tenemos actuales. Ya veremos cómo, porque estos dos puntos los vamos a tratar en el webinar de hoy. Y otras decisiones que serán motivos de webinar posteriores, basadas en este sistema de costes, son decidir entre distintas alternativas de producción. Si yo voy a iniciar la fabricación de un nuevo producto o servicio o me voy a introducir en un nuevo mercado, tengo distintas opciones para hacerlo. ¿Cuál de ellas me conviene? ¿Cuál no? Me lo va a decir este sistema de costes. También, en el caso de que se produzcan fusiones de empresas, tenemos que, cuál de ellas se va a encargar de seguir fabricando determinados productos o seguir ofreciendo determinados servicios. Y finalmente es el sistema de costes que nos va a proporcionar nuestro programa de producción óptimo, que también lo vamos a ver en este webinar. Bien, ¿y por qué tenemos que tener en cuenta, o por qué nos dice la contabilidad de costes, que el sistema de costes variables es el más adecuado para tomar como referencia y marcar nuestros precios o servicios? Os voy a poner un ejemplo que espero sea muy clarificador para todos vosotros. Normalmente, como os he comentado, las empresas quieren calcular sus costes incluyendo todos los costes. La problemática les viene normalmente por los costes indirectos, que popularmente se conocen como gastos generales, pero que en terminología de costes se conoce como costes indirectos. Quieren incluir todos. Bien, imaginaos que ha sido así, imaginamos que tenemos implantado un sistema de costes industrial full cost y que tenemos imputados todos los costes que conforman el proceso productivo de la empresa a nuestros productos. Imaginaos que fabricamos estos productos y que como resultado de este cálculo tenemos el resultado que veis ahí en pantalla. Es decir, tenemos que esos precios unitarios y esos costes. Como veis, el producto A y el producto B, esta empresa diría, bien, mi precio está por encima del coste, pero en el caso del producto C, mi precio está por debajo del coste. En este caso, muchas empresas dirían, pues dejo de fabricar el producto C, porque claramente me está trayendo más pérdidas a mi negocio. O esto nos puede pasar igualmente con clientes si estudiamos la rentabilidad con nuestros clientes. Lo mismo puede pasar, ¿no? Comparando precios con los costes que nos cuestan. ¿Qué pasa si tomamos esa decisión? Si decidimos en base a este sistema, es decir, incluyendo todos los costes, que el producto C lo vamos a dejar de fabricar. Lo que nos va a pasar es lo siguiente. Lo que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar con una misma situación, el producto A y el producto B, y en el producto C nos va a desaparecer esos ingresos, pero solo nos van a desaparecer una parte de los costes. No nos van a desaparecer todos los costes. ¿Cuáles nos van a desaparecer si dejamos de fabricar un producto o un servicio? Aquellos costes que van vinculados a su producción, que son los variables. Un coste variable es aquel que va ligado a nuestra producción. Si yo produzco más,
yo tengo más costes. Si yo produzco menos, tengo menos costes. Hasta el punto de que si yo no produzco un determinado producto u ofrezco un servicio, ese coste no existe, es cero. No voy a tener importe ninguno. Sin embargo, los costes fijos son aquellos que, da igual lo que yo produzca, que yo voy a tener un importe que asumir. Por ejemplo, tengo la amortización de un local, tengo unos intereses de un préstamo que tengo que pagar, tengo también una cantidad de personal cuyas nóminas voy a tener que pagar, que por el hecho de no fabricar un producto o un servicio no me van a desaparecer, y esos costes van a permanecer. Por este motivo, usar todos los costes para tomar estas decisiones os va a llevar a error, os va a llevar a incurrir en mayores pérdidas que las que teníais antes de fabricar. Por eso, el sistema de costes adecuado para esta decisión, como os he dicho, es el sistema de costes variable. ¿Qué pasa si calculamos estos sistemas, si calculamos los costes de nuestros productos y servicios con este sistema de costes? Que tendríamos este resultado. Con este mismo ejemplo y esta misma situación, nos arrojarían estos datos. Todos los productos tienen un precio superior a los costes variables, al coste unitario calculado por el sistema de costes variable. ¿Qué significa esto? Que todos los productos están contribuyendo a cubrir parte de los costes fijos y por lo tanto me están proporcionando una rentabilidad positiva que a mí me ayuda o bien a sacar más beneficio o a incurrir en menos pérdida. Claro, aquí las casuísticas pueden ser muy diferentes, ¿no? Porque puede que aún así una empresa siga sacando pérdidas. Entonces vamos a analizar a qué puede ser debido. Pero en el corto plazo, si nuestros productos o servicios tienen todos un precio superior a los costes variables, la decisión en cuanto a producir u ofrecer ese producto o servicio tiene que seguir siendo positiva. Tiene que seguir siendo que sí, que lo vamos a seguir ofreciendo. ¿Por qué? Visto de otra manera o resumido en otro cuadro, porque vemos lo que tenemos a continuación. Vemos que cada uno de ellos va añadiendo un margen que nos permite cubrir los costes fijos con los que cuenta la empresa. Imaginaos que partimos con una situación de unos costes fijos de 80.000 euros que los tenemos que cubrir sí o sí. El producto A me aporta un margen bruto de 37.000. Ya me minora estos costes y me deja un beneficio todavía negativo de menos 43.000. El producto B añade más margen bruto, 36.000, y lo deja en 7.000. Pero es ahí con el producto C con el que gracias al margen bruto, la suma de los tres evidentemente, pero consigo revertir esta situación y tener un resultado positivo. Por lo tanto, para tomar decisiones de productos o servicios y decidir si yo lo sigo fabricando o no, nos tendremos que basar en el sistema de costes variables. Es decir, si yo comparo el precio con los costes variables y este margen es positivo, yo tendré que seguir fabricando estos productos o servicios. ¿Por qué? Como os he dicho, porque los costes fijos se cubren con rotación de producto. Y aquí sí que vamos a tener que tener en cuenta, como veremos con posterioridad, la capacidad que tengamos, la capacidad operativa. Es decir, el margen bruto que yo tengo ponderado o medio de mi negocio, con las unidades que yo vendo, me tiene que servir para cubrir esos costes fijos. Ojo, cuidado, ese margen bruto lo tenemos que tener expresado en un margen sobre el precio de venta, no sobre el coste, que es también otro error en el que incurrís las empresas. Es decir, normalmente vosotros calculáis los costes y decís, bueno, yo le cobro un margen del 30% sobre el coste. No. En terminología de costes y en el ámbito de la contabilidad analítica, un margen sobre un precio de coste no os va a decir nada. No os va a decir nada. Tenéis que tener calculado vuestro margen bruto sobre el precio de venta. Sobre el precio de venta. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque este dato os está diciendo, por ejemplo, de cada 100 unidades que facturáis, con cuántas os estáis quedando libres para cubrir esos costes fijos que tenéis que llegar a cubrir. Por lo tanto, esto es importante. Bien, y una vez que hemos visto este primer punto de, oye, ¿qué costes tengo en cuenta? Y me quedo solo con los costes variables, ¿cómo calculo el margen a aplicar? ¿O cómo determino entonces el precio de cada
producto, servicio o trabajo que yo hago. Bien, imaginaos, aquí os he puesto como ejemplo que tenemos calculado previamente cuál es nuestro margen bruto. Que tenemos calculado un margen bruto del 52%. ¿No? Nosotros sabemos que de cada 100 euros que actualmente, de cada 100 euros que facturamos, nos quedamos con 52 para cubrir los costes fijos que tenemos. A la hora de marcar el precio de cada uno de nuestros productos o servicios, lo que tendremos que hacer será, cogemos los costes variables que hemos tenido para ese producto o servicio y lo dividimos entre la diferencia de ese margen bruto hasta la unidad, por la diferencia. Es decir, tengo unos costes variables para este servicio o este producto de 120 euros, si lo divido entre, si yo tengo un margen bruto del 52%, lo tengo que dividir por el 48%, que es lo que me queda hasta llegar al 100%. Y eso me dirá que el precio, que yo tengo que marcar son de 250 euros para ese producto, servicio, trabajo o producto que vayáis a vender, ¿no? Ya sea en lotes, ya sea un paquete, lo que sea. Y creedme, no os vais a dejar ningún coste por cubrir. Ahora bien, me vais a decir, bueno, esto es con un margen bruto que yo puedo tener calculado de antemano, pero ¿qué pasa si no lo tengo calculado de antemano? Bueno, aquí ya nos meteríamos en la famosa fórmula del umbral de rentabilidad, que no os quiero marear mucho, pero recordad, el umbral de rentabilidad es el nivel de facturación a partir del cual yo empiezo a sacar beneficio. Y cubro con él todo, costes variables y costes fijos, cubro todo. Si en ese umbral tenemos los costes fijos, lo dividimos entre este margen bruto sobre el precio de venta, por eso es el que tenéis que tener. Lo dividís entre el margen bruto sobre el precio de venta, os dará esa facturación. ¿Vosotros qué podéis necesitar? Podéis decir, yo los costes fijos ya sé cuáles son. Mi facturación objetivo la puedo establecer. Entonces, como incógnita, vosotros sacáis el margen bruto mínimo a marcar. Decís, vale, entonces mi margen bruto mínimo es este. Yo tengo mis costes fijos, yo quiero sacar una facturación mínimo de tal, me la marco también como objetivo, podéis establecer incluso distintos escenarios, distintas facturaciones objetivo, y en base a eso os dará el margen bruto. El margen bruto mínimo. Si podéis cobrar más, sacar más margen bruto, si podéis obtener mayor margen bruto, mucho mejor, porque siempre estamos con un margen bruto mínimo a obtener. Si el mercado os admite más, perfecto, mucho mejor. Por lo tanto, por resumir, precios, para marcar precios, costes a usar, los variables. Sistema de costes variables, solo tenemos en cuenta los variables. Mientras el precio esté por encima de mis costes variables, yo obtengo un margen bruto positivo que me permite cubrir costes fijos. Y por lo tanto, la decisión en el corto plazo tiene que ser que sí, que yo decido fabricar ese producto o servicio. Margen. Necesitamos conocer el margen bruto sobre el precio de compra, sobre el precio de venta, disculpad. Margen bruto sobre el precio de venta. Ese es el dato importante. Ese es el dato importante. Entonces, vosotros trabajáis con ese dato y con ello podéis sacar los distintos precios, incluso marcándoos nosotros un margen bruto objetivo o deseado. Bien, y todo esto, claro, lo hemos estado analizando sin tener en cuenta nuestra capacidad operativa. Nosotros decimos, bien, nosotros tenemos aquí nuestra situación ideal, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si el margen bruto que yo le puedo estar cobrando a ese cliente resulta que es menor que el deseado? Hombre, pues ya os digo, a corto plazo la decisión es que sí, ¿vale? Que mientras el margen bruto sea positivo vamos a aceptar ese trabajo. Pero cuidado, que no nos repercuta negativamente en una imagen, que no nos arrastre en el tema de precios, porque si el margen es positivo pero es menor que el que debemos marcar, evidentemente nos va a lastrar y a la larga vamos a incurrir en pérdidas, vamos a tener que cerrar porque el negocio no es sostenible económicamente. Entonces vamos a ver aquí cómo afecta el tema de la capacidad. Que es importante
a la hora de tener en cuenta la capacidad operativa, ¿no? Las limitaciones. Pues en ese caso tendremos que tener en cuenta el margen bruto que sacamos por recurso escaso. ¿Qué significa esto del recurso escaso? Todos tenemos un recurso que es el que determina cuál es nuestra capacidad de trabajo. Bien puede ser unas horas máquina, bien pueden ser unas horas hombre. A nosotros lo que nos interesa siempre es sacarle el mayor beneficio, la mayor rentabilidad, es decir, el mayor margen bruto a cada una de esas horas máquina o horas hombre o aquella unidad que nos permita medir nuestra capacidad de trabajo. Porque es ahí donde sacamos la mayor rentabilidad. No sacando la mayor rentabilidad por unidad de producto, sino sacando la mayor rentabilidad por unidad de trabajo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuál es la sección con recurso escaso, cuál es la sección que nos limita nuestra capacidad. Que si tuviéramos que atender toda la demanda y no llegáramos, oye, ¿cuál es esa sección? ¿Cuál es ese centro de costes que nos limita? Todas las empresas lo tenéis identificado. Entonces tenéis que sacar, una vez sacado el margen bruto por unidad, tenéis que sacar ese margen bruto por hora máquina, hora hombre, kilovatios consumidos en esa sección. Y así se establece, como vamos a ver en el ejemplo, el programa de producción. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Imaginaos que tenéis esos productos, estos costes variables, estos márgenes brutos en cada uno de ellos. Y en la sección que vosotros tenéis definida como aquella que os limita vuestra capacidad, sabéis que, bueno, destináis unas horas máquina, en este caso hemos puesto como ejemplo una empresa industrial que mide su capacidad en base a las horas máquina, le limita el margen bruto de tal forma que por hora máquina tiene de cada uno de sus productos y servicios ese dato que veis ahí. ¿Qué significa esto? Significa que, como veis en el ejemplo, el producto 9 es el que más margen bruto por hora máquina le da a esta empresa, ¿no? En esta sección. Entonces, evidentemente lo primero que tiene que tener la empresa es identificados cada uno de sus productos y el margen bruto por hora máquina en esa sección. Los tiene que ordenar, es lo que tendríamos aquí, de mayor a menor. Esto es lo que se llama el programa de producción óptimo. Es aquel con el que la empresa va a maximizar sus beneficios, va a maximizar su rentabilidad, priorizando la fabricación de los mismos en base a este orden que se ha establecido, como veis, en base al margen bruto por hora máquina. Del mayor, 1,47, 1,33, 0,96, a los que menos margen bruto por hora máquina dan 0,33 euros cada hora menos. Bien, entonces, así la empresa sabe, en el caso de que no tenga capacidad operativa, cuáles debe priorizar sobre el resto. Y aquellos que no pueda atender su demanda, los deberá subcontratar. ¿Qué precio estaremos dispuestos a pagar por la subcontratación? Pues en los ingresos que obtengamos por la venta. Así de simple, es nuestra limitación, porque es lo máximo que vamos a obtener. Evidentemente, si un producto lo subcontratamos, dejamos de tener costes variables nosotros. Dejamos de tener porque no lo fabricamos nosotros, los costes variables van ligados a la fabricación. Desaparecen. Entonces, como mucho, yo voy a pagar los ingresos que voy a obtener por los mismos. Ahora bien, ¿qué otras decisiones puedo adoptar? ¿Puedo incrementar mi capacidad? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Se llevaría una revisión de procesos. En el caso de que yo decida revisar mis procesos y ver, oye, que el producto 1 es el que más demanda me da, es el más demandado por el mercado y yo le estoy sacando esta rentabilidad por la máquina. Me gustaría saber en cuánto tiempo tengo que reducir las horas máquina de todos ellos para igualar este margen bruto por hora máquina más alto, el de 1,47. Me interesa sobre todo en los productos más demandados. Pues lo podéis hacer, evidentemente, con una revisión de procesos, lo podéis hacer. La información que os va a dar en costes y lo que yo, evidentemente, os puedo ayudar será a cuantificar el impacto económico que tiene sobre vosotros. Es decir, si yo reduzco, y aquí tengo, ¿no?, las horas máquina objetivo, el incremento del beneficio, la desviación actual. Hasta tal punto que, como veis, en negrita están remarcados
aquellos productos que realmente van a tener un mayor impacto económico si lográis equiparar su rentabilidad por hora máquina a la del producto que más rentabilidad por hora máquina os da. Así la empresa puede decidir si le compensa, si no, y en comparación con el coste que le llevaría esa revisión de procesos, cómo puede, en cuánto tiempo lo puede recuperar. Esto sería un payback en el ámbito de la contabilidad analítica. Por lo tanto, porque ya estamos llegando al final del webinar. Repasamos. Costes a tener en cuenta para marcar precios, los variables. Si el margen bruto es positivo, aceptaría un producto o aceptaría, por supuesto, un encargo de un producto o un servicio. ¿Qué pasa si el margen bruto es positivo pero no llega al margen bruto deseado, que es el que me permite obtener beneficios? Evidentemente, en el corto plazo se puede aceptar, pero en el medio y largo plazo no se puede mantener ese margen. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien si aceptamos o no ese pedido por la repercusión que pueda tener en nuestra imagen. Y finalmente, todo esto teniendo en cuenta que la capacidad, es decir, las unidades que podamos fabricar con nuestro margen bruto nos tiene que dar para cubrir esos costes fijos. ¿Que tenemos problemas de capacidad? Primero, tenemos que determinar cuál es nuestro programa de producción óptimo, en base siempre a recursos escasos, es decir, ordenar los productos o servicios que ofrecemos en base al margen bruto por esa unidad que delimita nuestra capacidad, por ese recurso que delimita nuestra capacidad. Y a partir de ahí podemos tomar decisiones. Podemos subcontratar o podemos llevar a cabo una revisión de procesos. Bien, pues os invito a que si tengáis, aunque nos hemos quedado solo con 1 minuto y medio, 2 minutos, para poder plantear dudas. De todas formas, quedo a vuestra disposición en el caso de que queráis resolver cualquier tipo de duda que podáis tener. Tenéis mis datos de contacto, tanto en mi página web como mi correo, así como mi perfil de LinkedIn, en el que ya espero que me conozcáis porque este webinar lo hemos creado desde ahí, os hemos invitado desde ahí, por supuesto, para resolver cualquier tipo de duda que podáis tener. ¿Vale? Gracias a vosotros por haber asistido. Este webinar ha quedado grabado y, por supuesto, se os pasará el enlace para que podáis visionarlo las veces que necesitéis. Encantada de haberos conocido. Gracias a vosotros y hasta la próxima.